Acompaña Alfredo Martel Villanueva. Él es especialista en discapacidad y derechos humanos. Actualmente labora en eSalud. Alfredo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Cómo has visto, en todo caso, cuál es tu opinión respecto a la situación electoral en el país, Alfredo? Bien, un caso nunca antes visto. Anteriormente ya teníamos a estas alturas los resultados, pero como vemos, ambos candidatos están entre sub y baja, un empate técnico, y bueno, hay que tener bastante serenidad y esperar los resultados de la OMPA, ¿no? En el sentido político y también programático, ¿crees tú que los candidatos a la presidencia en estas elecciones, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, se han ocupado de los temas claves del país, en este caso, por ejemplo, la atención a la discapacidad, digamos, a los derechos humanos? Creo que es un hecho inusual, muchas diferencias entre ambos candidatos, muchos puyazos por ahí, y creo que se han olvidado de lo más principal, ¿no? De la población, de la sociedad civil, del temas de la corrupción, la seguridad, los casos vulnerables, y en eso la persona con discapacidad ha estado un poco alejado, ¿no? Perfecto. Vamos a ver en pantalla, porque nos lo están pidiendo, vamos a ver el conteo oficial de la OMPE al 95.685%. Precisamente estamos viendo que Roberto Sánchez está liderando esta elección en segunda vuelta con 50.074%. Estamos hablando de Roberto Sánchez Palomino, candidato por Juntos por el Perú. Y estamos viendo precisamente 8.901.089 votos. Mientras tanto, Keiko Sofía Fujimori tiene el 49.926%. Estamos hablando de 8.874.597 votos. Esta es la situación, estrecho margen. Alfredo, ¿crees tú, como hemos visto y hemos informado también en su momento, la candidata Keiko Sofía Fujimori no alcanzó en su momento haber obtenido la presidencia de la República? ¿Crees tú que se va por el tetra? Pareciera que con el voto del extranjero, que son aproximadamente el 4%, podría ganar la candidatura, ¿no? ¿Podría revertirse la situación de Podría Roberto revertirse, Sánchez? pero hay que esperar, ¿no? Con bastante seriedad, porque mientras la OMPE no diga al 100%, no hay nada seguro. Como lo dicen los candidatos, hay que esperar esto con mucha tranquilidad. Sin embargo, ¿qué mensaje se daría, digamos, una candidata que en su momento ofreció, indicó que no iba a postular, ¿no? Sin embargo, hizo lo contrario. Lo mismo dijo el candidato de Renovación Popular, que su palabra valía oro y que no iba a postular, digamos, como candidato a la presidencia. Sí, pues eso es lo que tenemos en la política, ¿no? Entre que un día dice que van a postular, otro día que no, y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Estamos en Alta Voz, estamos conversando con Alfredo Martel Villanueva, especialista en discapacidad y derechos humanos. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que ustedes, que les asiste, digamos, a las personas, en este caso como el tuyo, por ejemplo, con pérdida de visión? Mira, hay un tema bastante preocupante en el Perú, el tema de la discriminación, ¿no? Si vemos el concepto de discriminación, ¿qué es la discriminación? Es toda exclusión, distinción, segregación, marginación, exclusión en sí, que se realiza a una persona, en este caso por tener una discapacidad. En el Perú existe una discriminación estructural, que muchas veces viene de la familia, barreras sociales, barreras actitudinales, y que esto perjudica y vulnera el derecho de la persona con discapacidad. Eso es lo lamentable que vivimos como país. Pareciera que nos estamos deshumanizando, falta de sensibilidad, poca empatía, y diría yo, quizás más de conocimiento. No se está haciendo las campañas de concientización, sensibilización, de visibilizar el tema como un tema de dignidad, de derechos humanos. Claro. Eso es lo que está pasando. Y además la infraestructura no está adecuada, digamos, para atender a las personas con discapacidad. Totalmente cierto, pero eso no es materia de exclusión, de restricción, porque si bien es cierto, tanto los funcionarios como el empresariado, cuando una persona con discapacidad se presenta a estudiar o a trabajar, como tú mencionas, el tema de accesibilidad es algo que cuenta en contra. Pero, ¿qué dice la normativa, no? La ley 29973, el artículo 15,
sobre la accesibilidad. En medidas afirmativas tenemos el artículo 50, donde el ambiente, de no ser accesible, se tiene que realizar ciertas adaptaciones, adecuaciones en la infraestructura, en el medio, de tal manera que la persona pueda desarrollarse. Y mire lo importante de esta norma, que muchas veces los mismos funcionarios y el empresario no lo conocen. Claro. ¿Por qué? Porque al implementar los ajustes razonables, si bien es cierto van a generar algunos costos, pero el artículo 50.2 indica, ¿no?, que tanto el empleador público o privado que hagan uso de los ajustes razonables y generen gastos, estos van a ser descontados de su impuesto a la renta que hacen a los trabajadores, claro, en un 50%, o sea, hay un beneficio tributario. ¿Ya? ¿No? Entonces, algo que no están tomando en cuenta. No se está cumpliendo. No se está cumpliendo, entonces ya no es un motivo de decir, no es accesible, por eso no te doy empleo. Entonces, si no es accesible, se apliquen los ajustes razonables. Entonces, de esa manera compensa. Exactamente. ¿No? ¿Y cuál es tu opinión respecto a lo ocurrido en primera y segunda vuelta? Porque de ambos bandos políticos se dicen de todo. Terruquean, ¿no? De otro lado, dice que son fachos. Posiciones divergentes que nos hacen daño. Se nota efectivamente la discriminación contra el voto rural, por ejemplo, contra el voto andino o amazónico y viceversa. ¿Cómo ves tú esta situación política? Algo, reitero, lamentable. Lamentable, ¿no? Porque no se debe dar. Al fin y al cabo, gane quien gane, el Perú está primero, la sociedad civil está primero, son los derechos de las personas que están primero. Entonces, al final tenemos que trabajar con quien asuma la presidencia, porque al final tiene la obligación de trabajar por el país como el gran administrador a lo que hemos elegido o lo que va a salir elegido. Así es. ¿Y qué esperas del Perú de aquí a 5 años? ¿Qué esperas del próximo gobierno, entre quien entre en estas elecciones tan ajustadas, Alfredo? Creo que las personas con discapacidad todavía anhelamos, soñamos un poco, tenemos esperanza que quien asuma la presidencia asuma un compromiso real y verdadero con el sector de la discapacidad. Quien entre, nos gustaría conversar, presentarle propuestas y alternativas de solución a nivel técnico legal para que éstas puedan implementarse y de esa manera minimizar los actos de discriminación que se está configurando como un delito de acuerdo al artículo 323 del Código Penal, ¿no? En el Perú, ¿quién sentó las bases para precisamente avanzar en la dirección de atender los derechos de las personas con discapacidad en este sentido, Alfredo? Hace 80 años la sociedad civil organizada realizó una gran marcha, ¿no?, con aproximadamente 10.000 personas con discapacidad, liderada por Javier Díaz Canseco y diferentes líderes de diferentes organizaciones, confederaciones, federaciones. A nivel nacional se hizo posible esta marcha para visibilizar, porque en esos tiempos todavía se utilizaban términos peyorativos, ¿no? Minusválidos, incapacitados, discapacitados, ¿no?, inválidos. Entonces era momento propicio para hacer ver a la sociedad y a los medios y al Estado que había un sector de la población con discapacidad excluido y que necesitaba pues de medidas afirmativas, de normas legales para compensar y buscar la no discriminación. Alfredo, ¿y cuál es la frase que se debería utilizar para no caer en esa situación de discriminación que tanto nos hace daño? Yo pienso que un poco de empatía. Quizás por desconocimiento muchas personas empresarios, funcionarios actúan de esta manera porque no conocen, pero el desconocimiento no es motivo que uno vulnere el derecho de una persona. Para eso está el criterio, el sentido común, la empatía, la humanidad, la dignidad del ser humano, que ante todo tiene iguales derechos como ciudadanos, como personas, ¿no?, en un país donde vivimos. ¿La discapacidad visual te ha impedido estudiar, avanzar en tu carrera profesional? ¿Qué profesión tienes ante todo? Estoy terminando mi segunda carrera de Derecho, el próximo año me recibo abogado y trabajo en una institución pública, ya 20 años como personal administrativo. ¿Cuál es tu primera carrera, Alfredo? Terapista. Terapista, ¿ya? En mi experiencia, en la condición que yo estoy como persona con discapacidad, lo que vivo, lo que percibo, lo que siento es que la gente por su propio desconocimiento proyecta
su incapacidad imaginativa, lo que en psicología se llama así, porque obviamente ellos piensan, ¿no? Si yo me quedo ciego, no podría hacer nada. Claro. Entonces lo ven a uno, cuando uno quiere acceder a un empleo, a la educación, a la universidad, y te miran y de arriba para abajo y te dicen, y dirá, pues no, ¿y este cieguito qué está haciendo acá? Parece que te he equivocado. Así es. Acá no es el lugar, ¿no? Alfredo, ¿y te fue fácil llegar a Altavoz muy temprano? Obviamente hemos empezado contigo a las 7 en punto de la mañana y tú has utilizado transporte público. ¿Es amigable el servicio público para aquellas personas con discapacidad visual, por ejemplo? Tomando las precauciones, nada es imposible. ¿A qué hora saliste de tu casa? Salí 5:30 de la mañana. Ok. Y de verdad... ¿Desde dónde, perdón? Desde Lima Norte. ¿Ya? Más aún sabiendo que es pues, una gran causa, un gran medio que va a hacer que visibilice la temática. Yo te agradezco muchísimo esa preferencia. Yo agradezco, te agradezco a ti, ¿no? Al contrario. Importante, pero ¿has notado tú que efectivamente hay esa posibilidad, esa empatía para poder de alguna manera acompañarlos a ustedes en este transporte, por ejemplo? Todavía hay carencias, todavía hay deficiencias de la población, de la sociedad en sí. Por eso digo que la discapacidad es estructural, viene desde la familia, cuando nos educan, viene en las empresas públicas y privadas por desconocimiento, porque proyectan su propia incapacidad y hacen que vulneren, y estas personas muchas veces se frustran, se sienten vulneradas, repitiendo el término, porque mellan la dignidad del ser humano, de la persona, porque no se ponen en nuestra situación. Muchas veces sería eso se llama empatía, fácil, ¿no? Ponerse en la situación del otro, y eso nos falta a los peruanos. Nos falta muchísimo como peruanos, ¿no? Claro. Alfredo, muchísimas gracias por estar en Altavoz. Yo te pido, por favor, cuál sería ese mensaje esperanzador que das a los peruanos y peruanas que te están escuchando a través de Altavoz a nivel nacional. El mensaje sería que ciudadanos, como país, en este hermoso Perú, tomemos conciencia, nos sensibilicemos más, nos humanicemos más, seamos empáticos. Cuando veamos a una persona con discapacidad, dejemos de lado los prejuicios, el estigma que existe, que si esta persona podrá, no podrá, si no ve, cómo va a ser. Yo creo que el límite es el cielo. Solo queremos oportunidad para nosotros poder desarrollarnos. Queremos eso, te lo digo a nombre de la población con discapacidad, solo necesitamos oportunidad para demostrar que sí podemos hacer muchas cosas. Eres un campeón porque tienes dos profesiones, te vas por la segunda profesión, eres una persona que avanza en defender los derechos de las personas con discapacidad. Te agradezco mucho tu presentación, tu participación en el programa, Alfredo. Muchísimas gracias. Te agradezco a ti y Altavoz. Muchísimas gracias. Estuvimos con Alfredo Martel Villanueva, especialista en discapacidad y derechos humanos, trabajador de e-salud. Haremos una pausa en Altavoz y volvemos en breve.